Recording progress. Bueno, lo primero, compartir con ustedes. Ustedes me dicen, allí están viendo, ¿verdad? Vamos a poner la pantalla completa. Sí, se ve perfecto. Sí, sí. Bueno. Bueno, el curso es esto, ¿no es cierto? El curso introductorio en bioética para los miembros de comités hospitalarios. Y yo voy a ir haciendo algunas aclaraciones después que me parecen importantes poder clarificar. Nosotros lo que vamos a ver ahora es justamente el módulo se refiere a los comités hospitalarios de bioética clínica. Y ya vamos a ver casi al final cuál es de alguna manera la diferencia entre estos comités. Vamos a hacer algunas especificaciones. Lo primero, digamos, que podemos decir a grandes rasgos es que estamos abordando lo que llamaríamos, en todo caso, la bioética institucional, ¿sí? Es decir, si tuviéramos que clasificar, así tenemos la bioética fundamental, la bioética clínica, ¿sí? Es decir, nosotros estamos viendo como contenido lo que llamamos, lo que se ha llamado la bioética institucional, es decir, la bioética aplicada en la institución a través de los comités. Y lo que vamos a ver, bueno, son generalidades, un poquito de historia muy brevemente, porque seguramente ustedes ya lo han visto y esto está muy bueno después profundizar con una lectura. Estructura y funcionamiento, que ahí nos vamos a detener un poquito más, dado algunas conversaciones que hemos tenido previo al empezar la clase. Bueno, por supuesto que desde que se inició, digamos, la bioética comenzó a desarrollarse, fueron surgiendo diferentes niveles de comités, y así tenemos a nivel macropolítico, digamos, son las comisiones nacionales de bioética, que en general nuestros países latinoamericanos ya van teniendo, o se van constituyendo estas comisiones a nivel nacional, ¿no? O si no, tienen como diferentes nombres que se refieren a los derechos humanos, etcétera, pero en general está habiendo estos comités, no nos vamos a detener en ello. Mesoinstitucional, es decir, aquellas instituciones que tienen propiamente también un comité o comisiones específicas de bioética. Por ejemplo, en la Universidad Católica María Eugenia tiene el Centro de Bioética, y hay instituciones profesionales que también específicamente tienen comités específicos de bioética, que ya vamos a ver qué características deben tener para que realmente sea de bioética. Y por supuesto nosotros nos vamos a dedicar a profundizar lo que es microinstitucional, es decir, aquellos que se desarrollan propiamente en nuestras instituciones de salud, en donde hay atención al público, digamos, donde hay atención a las personas, hospitales, puede ser también en hospice, puede ser en geriátricos, etcétera, ¿no? Pero específicamente, entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es lo microinstitucional, es decir, referido específicamente a los comités de bioética. ¿Cómo vamos a encontrar los nombres? Nosotros podemos encontrar el Comité Hospitalario de Bioética refiriéndose específicamente al Comité de Ética Asistencial o Ético-Praxeológico, con las siglas CHB, ¿no? Comité Hospitalario de Bioética. Y en general, cuando nos referimos a CHB, nos estamos refiriendo, por lo menos en nuestra clase, a los comités asistenciales. También tenemos los comités, y ya voy a hacer una explicitación, los comités de ética de investigación en salud, que también son comités de ética, pero referidos a otro aspecto, digamos, específico de la bioética.
Después los comités deontológicos técnicos en realidad no son propiamente comités de bioética porque tienen una característica deontológica, profesional, entonces allí no estaría cumpliendo con una de las características principales que vamos a ver, que es la multidisciplinaria, lo interdisciplinario. Y las comisiones de bioética, que en realidad sería como un paso previo, a aquellos que están intentando configurarse hasta que logran ciertos criterios de acreditación. Pero nosotros vamos a ver específicamente, y esto tiene que quedar muy claro para nosotros que estamos trabajando en bioética. Los comités de bioética son dos, básicamente son dos los que están funcionando en las instituciones de salud, que son los comités de bioética asistencial y los comités de ética de investigación. Nosotros en Argentina, en Córdoba sobre todo, le llamamos los CIEIS. ¿Por qué le llamamos CIEIS? Le llamamos porque son Comité Institucional de Ética de Investigación en Salud. Yo quisiera aclarar esto porque como estos comités en su historia, en la configuración de estos comités y en el desarrollo en nuestros países, pero sobre todo en Argentina, ha tenido una impronta muy diferente de uno a otro, porque sobre todo en todo lo que es ética de investigación en salud se juegan intereses muy importantes, entre ellos intereses financieros, ¿sí? Entonces hay mucho interés, inclusive la legislación que tenemos en Córdoba y en Argentina, y todo lo regulatorio, es muy fuerte para los comités de ética de investigación en salud, y no así para los comités de ética asistencial. Yo esto quisiera aclarar. Primero, dos cosas. Uno, que los comités de bioética son dos los comités, porque a veces, dada la fuerte influencia de otros intereses, se intenta sacar del marco de la bioética a los comités de ética de investigación en salud. Entonces, son dos los comités de ética que se desarrollan a nivel institucional y que son muy importantes. Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que en esta clase, en este curso, solo vamos a desarrollar los comités de ética asistencia. Esto es muy importante, no vamos a hablar, salvo al final de la ponencia mía, en donde vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Estamos ya hablando la posibilidad de hacer un curso el año que viene donde, para los CIEIS, donde trabajemos específicamente todo lo que se desarrolla respecto de la ética de investigación en salud. Entonces, ahora vamos a dejar en la biblioteca los comités de ética y asistencial y vamos a desarrollar solo y específicamente los comités hospitalarios de bioética asistencial. Entonces, también llamadas. Bueno, ¿cómo fueron apareciendo esto? Yo no me voy a detener demasiado en esto porque en las lecturas que inclusive hemos propuesto en el aula, todo esto ustedes ya lo tienen allí. Así que, y bueno, es muy interesante conocer cómo se fue de alguna manera profundizando y gestionando estos comités a través de situaciones muy concretas de control social realmente sobre los conflictos éticos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, fueron apareciendo a partir de la necesidad de determinar ciertos criterios a través del avance tecnológico, ¿no? Es decir, uno de los primeros elementos que no necesariamente fue y estaba constituido como comité de bioética fue el comité de Seattle, en donde tuvo que determinar los criterios para admitir pacientes a los primeros riñones artificiales, ¿no? Sí, muy interesante,
acá había un problema de justicia, es decir, había mucha demanda y el recurso totalmente finito y escaso para poder dar respuesta a la demanda, ¿no? Entonces, ¿con qué criterio se distribuían los pacientes para el acceso a los primeros riñones artificiales? Y así como esto, es decir, la tecnología iba dando nuevas posibilidades, pero también iba corriendo, de alguna manera, o apurando, establecer criterios éticos fundamentales, ¿no? Así como estos, otros, que el comité de Harvard, ¿no? El comité de ética de Massachusetts, ¿no? El que va a establecer de alguna manera después los criterios de muerte, como de muerte cerebral. Bueno, todo esto son muy importantes. Es decir, la tecnología va avanzando y apurando de alguna manera la posición ética frente a esto. Después tenemos modelos que en realidad podríamos decirlo que fue uno de los primeros genuinos comités de bioética que a través de casos paradigmáticos que tuvieron amplia repercusión social, que exigieron a partir de estos la constitución de comités en las instituciones. El primer caso fue el muy conocido, el caso Karen Killian, y luego los Baby Doe. No vamos a detenernos en esto, conocemos el caso de Karen Killian, ¿no es cierto?, que toma un estado público, era una chica, una adolescente de padres adoptivos, que después de 2 días de ayuno para participar de una fiesta allá por el año 76, toma alcohol y barbitúrico, cae en estado de coma, y los padres, después de un tiempo, los padres adoptivos solicitan retirarle el respirador. Esto así como muy breve, ¿no? Retirar el respirador. Por supuesto, los de la institución se niegan a esto, va el caso a la justicia, pero el juez determina que ese caso vuelva al hospital y se resuelva dentro del hospital. ¿En base a qué toma el juez para volverlo al hospital? Y esto es muy importante porque anterior a este caso hay una pediatra muy importante que se llama Karen Thiel. Esta pediatra sugiere en algunos momentos en donde hay conflictos muy delicados, en donde supera la capacidad de poder tomar la decisión de parte de una sola persona, es decir, la sobrecarga es muy importante y los conflictos son tan serios. Karen Thiel sugiere que haya un comité de toma de decisión. Entonces, el juez que toma el caso de Karen Killian dice, vuelva esto y fórmese un comité, y sería como el primer comité interdisciplinario que configura y determina una resolución. Bueno, ya sabemos que resolvió, el comité resuelve retirar el respirador y Karen Killian sigue viviendo durante 9 años, ¿no? En estado vegetativo, muere a los 9 años. Bueno, por supuesto que fueron desarrollándose a partir de esto regulaciones o normativas de Estado, posiblemente esto se ajuste más también a los comités éticos de investigación en salud, pero también vamos a ver que se fueron dando algunas normativas a nivel local. Bueno, comités espontáneos en realidad podríamos decir que ya prácticamente no existen. Acá hay una breve cronología para que fuéramos viendo, ¿no es cierto? Acá yo mencionaba el comité de Seattle, el caso Karen Killian, bueno, los Baby Doe, que tuvieron una repercusión muy importante. Aquellos que no conozcan los casos Baby Doe tienen que conocerlos. También tuvieron una impronta muy importante. Como un dato también cronológico importante es el informe de la Comisión Presidencial, donde a partir de ellos surgen lo que nosotros conocemos como los principios norteamericanos, ¿no? Los principios de la bioética norteamericana.
Muy brevemente, en América Latina, por supuesto, se fueron dando quizás un poquito más tarde, fíjense, recién en la década del 90, ¿no? En algunos países, en 1990 la Escuela Latinoamericana de Bioética va creando la red regional de los comités en Chile, en Brasil, ahí tenemos también, bueno, Brasil también bien avanzado respecto de la bioética con gente muy importante. En Argentina solo vamos a mencionar esto, la primera en el año 89 lo realiza el curso la Fundación Mainetti, ¿no? Allí están otros eventos muy importantes que le van dando como sustento del desarrollo a la bioética, y con la bioética los comités. Nosotros en Argentina tenemos una ley, ¿no? En donde, bueno, pide que haya en todas las instituciones comité de bioética. Esta ley, como la ley de Córdoba del año 2002, son leyes que están, ya conocemos, están allí, pero esto no significa que hayan sido realmente, que estén en ejecución y que haya presupuesto, que haya, ¿no? Es decir, pero las leyes, estas leyes están. Es un tema para discutir después. ¿Qué son los comités? Y acá me parece muy importante detenernos en varias cuestiones, a modo de concepto, no de definición, de concepto. Pero entonces, ¿qué son los comités? Son grupo multidisciplinario de profesionales sanitarios de la salud, de otros campos de conocimiento y legos dentro de una institución de salud, que cumplen función de aconsejar, consultar, discutir o estar de otra manera involucrado en las decisiones y políticas relacionadas con temas éticos que surgen en la atención de salud propiamente en la institución. Esta manera de concepto en realidad tiene elementos muy importantes, que es condición para que haya comités. Tiene que haber multidisciplina. Esto es básico, ya lo vamos a ver, de profesionales de la salud, y ya vamos a ver cuáles se sugieren para que de alguna manera acreditarse esos comités. De otro campo de conocimiento, que en general aportan las humanidades, ya vamos a ver, antropólogos, filósofos, sociólogos, y lego, esto que está puesto y es una condición, el lego, el miembro de la comunidad. Entonces, un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud y de otro grupo de conocimiento, y lego, dentro de la institución donde tiene funciones específicas, y ya vamos a ver que va mucho más allá de aconsejar, consultar y discutir temas específicos éticos. Otra definición, otro concepto, mejor dicho, son instancias, los comités, instancias o estructuras, fíjense, de diálogo y decisión bioética que asumen la responsabilidad de intentar clarificar y resolver racional y razonablemente los conflictos de valores que se presentan en la investigación o en la práctica clínica. Nosotros estamos viendo específicamente aquellos que se configuran para resolver los conflictos de valores en la práctica clínica, ¿sí? En la práctica clínica. Entonces, y estructuras, otro aspecto, instancias o estructuras de diálogo como condición fundamental, ya lo vamos a ver, de decisión ética que asumen responsabilidad de intentar clarificar. Ya vamos a ver que esto tiene también un peso muy importante, porque en realidad los comités por sí mismos no toman decisiones. Ya vamos a clarificar esto. Teniendo en cuenta estos conceptos, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Podemos decir, pero muy amplios, muy amplios. María Eugenia, levantaste la mano, que son muy poquitos los que veo. Ustedes saben que tienen la posibilidad de levantar la mano con la aplicación que tienen ahí en el... Sí. No sé, perdón, Iris, si estás pasando vos filminas porque no se ve que pasen. A mí por lo menos no me pasa.
Todos están... Quedó, ¿En dónde quedó quedó? uno que dice criterios para la conformación, funciones y objetivos. ¿Eso ven ustedes? No, yo estoy viendo el grupo multidisciplinario de profesionales ¿Y sanitarios de ahora? otros campos. Sigue la Ahora sí. misma. Objetivos. Eso, grupo Sí, grupo multidisciplinario, donde dice el multidisciplinario. título los CHP, criterios para la conformación, funciones y objetivos. ¿No ven Pero me ustedes? parece que vos ya estás hablando de otra cosa. Comité hospitalario, ¿no están viendo objetivos? No, ¿No? ¿Nadie los ve? no, Criterios para la No, se está conformación, viendo funciones y objetivos. funciones y objetivos. Criterios para la conformación. claro. El No, no título se ven es, los Quedó objetivos. quedó en la primera quedó en la definición. primera. Ah, perfecto. Lo voy a sacar y vamos a volver a compartir. Está en pausa, ¿sí? Espérenme un segundo, lo voy a volver a... sí, figuraba como que estaba en pausa. A ver ahora. Listo, ahí está en verde. Ustedes están viendo ahí grupo multidisciplinario, Sí, ¿sí? sí, Instancias o estructura de diálogo. sí. Sí, Perfecto. Ahora sí, perfecto. Ahora están Gracias. viendo objetivos. Sí, perfecto. Bueno, gracias María Eugenia. Sí, me avisan cualquier cosita, ¿sí? Efectivamente, me había avisado acá que estaba en pausa y yo no me di cuenta. Perfecto, yo voy a prestar más atención a esto. Bueno, seguimos con esto. Obviamente, por lo que venimos diciendo de conceptos, los objetivos serían introducir un cambio conceptual en el modelo de salud. ¿Por qué? Porque fundamentalmente hay una nueva articulación en el modo de tomar las decisiones. Es decir, las decisiones ya no son solo unipersonal, sino que se brinda la posibilidad de que estas, en todo caso, las decisiones que se tomen sean avaladas por una mirada plural, ¿sí? Por una mirada moral plural. Entonces, porque además los comités, sobre todo, trabajamos mucho en la incorporación, que todavía no está instalada, ni siquiera en los ámbitos de educación, pero instalada la participación de los pacientes y de la familia en la toma de decisión, ¿no? Entonces, en esto hay que trabajar muchísimo, en esto todavía hay mucho que realizar. Bueno, y por supuesto el desarrollo de normativas que vayan regulando la complejidad de los temas tratados. Es decir, hay instituciones en donde la problemática va siendo como similar. Por ejemplo, hay hospitales pediátricos que tienen neonatología, entonces la decisión de no reanimar en neonatos, y este tipo de cosas, en donde se juega valores, ya vamos a ver cuando hablemos de la función normativa. Bueno, se procura poder establecer normas, cuando haya normas en situaciones de conflictos de valores, normas que puedan ayudar a la toma de decisión en un ambiente clínico, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el desarrollo de normativas, pero no son normativas bajo ningún punto de vista de cumplimiento obligatorio. Ya lo vamos a ver a esto también. Seguimos viendo, bueno, temas de trabajo es lo mismo que decíamos hace un momento. Bueno, la reformulación de la relación paciente-profesional de la salud, que sé que ya lo han visto con el doctor Torres, ¿no? La problemática de la incorporación de nuevas tecnologías. Se viene toda la robótica en camino, y tenemos que estar preparados, ¿no? Para los ambientes de salud. El derecho, costo y calidad en la atención, ¿no? Etcétera. Podríamos realmente aumentar el listado de los temas de trabajo. Sí nos vamos a detener de alguna manera y vamos a desarrollar un poquito más respecto de la composición. El número de miembros, que ya hemos visto en el concepto que tiene que haber grupos de profesionales de la salud, tiene que haber, en la medida de lo posible, otros campos de conocimiento que no sea de la salud y un lego. La cantidad de miembros varía de acuerdo a las posibilidades de la institución.
Lo mínimo son 5, lo mínimo, 5, pero entre 8 y 12 es lo aconsejable. Más de 12, yo diría hasta más de 10, es probable que solo trabajen 3 o 5. Lo sabemos también por experiencia y demás. Es decir, a veces querer ser... ha habido, por ejemplo, comités que comenzaron con 20 personas y rápidamente se van filtrando la gente, digamos, por un filtro natural y por filtro también, de alguna manera, por las exigencias de profesionales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Normalmente los que trabajamos en los comités hospitalarios de bioética asistencial vamos con carga anexa a nuestra carga profesional, ¿sí? Entonces esto exige un tiempo de estudio, muchas veces fuera de casa. Esto es lo que ustedes están haciendo, un curso de formación también extra, ¿no? Y bueno, hay que decir que no todos están dispuestos a colaborar, solo algunos apasionados como nosotros con el tema de bioética. Entonces, el número varía, no menos de 5, no menos de 5 para poder sostener sobre todo la interdisciplinariedad. ¿Qué profesionales de la salud se aconseja que deberían estar? Médicos de cualquier especialidad, lo ideal es de ámbitos críticos, ¿sí? de ambientes críticos, de servicio crítico, pero si no de aquellos donde la institución tiene su característica. ¿Qué digo con esto? A ver, en un psiquiátrico, en un comité de salud mental, tendrá que haber sí o sí algún psiquiatra, por ejemplo. Donde es eminentemente quirúrgico, está bueno que participe algún cirujano. Enfermeras, enfermeros, asistentes sociales, es decir, el ambiente, el aspecto o la mirada desde lo social y desde el área de salud mental. Estas son las disciplinas que están recomendadas, pero no son las únicas. Cualquier profesional de la salud genuinamente interesado en esto puede participar y debería participar. Del área humanística, bueno, abogados, filósofos, hemos tenido antropólogos y sociólogos. Sucede que como las situaciones se presentan en el ambiente de la salud, la institución, la dificultad de tener de manera permanente estas personas hace que muchas veces estas personas sean externos, a lo mejor se llamen nada más que para un caso específico, no necesariamente puede ser un miembro permanente, pero sí un miembro consultor ante diferentes casos. Es decir, esto varía, ¿no es cierto? Ya estamos diciendo que necesariamente hay miembros que son permanentes, sí o sí deben de ser los de salud, miembros que son de alguna manera transitorios, puede ser inclusive sacerdotes o ministros, no están obligados de entrada a que pongamos ministros o sacerdotes. Esto es un pensamiento que muchas veces se ha tenido, es decir, bueno, ministro y sacerdote, solo para aquellos casos que requieran una mirada desde lo religioso, ¿sí? Desde lo religioso, pero no necesariamente. Ahora, si buscan participar, está bueno, porque ellos en general tienen una mirada desde la filosofía, desde otro ambiente, desde otra perspectiva que es muy útil. Y después, estaba pensando, porque tengo un escrito respecto de la importancia del ego. Entonces, el lego debería ser un miembro permanente. El lego debería ser un miembro permanente. ¿Quién es el lego? El lego se sugiere que sea un paciente que ha pasado por la institución, puede ser un familiar, inclusive puede ser algún voluntario que esté trabajando en la institución.
¿Cuál es la misión del Lego? Yo voy a ver si les pongo también un material para que vean la importancia del Lego y cuál es la función del Lego. Que la función del Lego es tener otra mirada que no es la mirada condicionada por los profesionales de la salud, por la formación de salud, y que muchas veces ven aquellos aspectos y proponen aspectos que nosotros no alcanzamos a visualizar. Entonces, el Lego es de una importancia fundamental en estos comités, en todos. Seguimos con esto. Estamos viendo ahora recomendaciones. Bueno, número de participantes y estructuras, ya más o menos lo hemos visto. El modo de constitución es muy importante, la interdisciplina. ¿Cómo convocar a la gente? Y tiene mucho que ver esto a la hora de convocar. Si uno tiene que empezar a trabajar con un comité, hay que tratar, yo acá, bueno, hay que evitar que los miembros sean elegidos por la dirección del hospital. En nuestros hospitales, por lo menos en Argentina, dependen del partido político, es decir, los directores del hospital, cambia el ministro de salud, cambia la política, cambian los ministros, cambian los directores de hospitales. Es así en Argentina. Entonces, hay que evitar, ¿por qué? Porque los comités tienen que subsistir más allá de las direcciones y de los colores políticos. Entonces, para constituir el comité, si uno tiene que llamar, convocar, hay que hacer un llamado a todos interesados en el tema, y después invitar personalmente a gente. Bueno, en los hospitales nosotros nos conocemos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser los jefes de servicio. Cuidado, porque esto no es, los comités de bioética no son comités jerárquicos, ni de la jerarquía. Entonces, esto es muy importante. Hay que llamar a aquellas en donde uno puede, porque nos conocemos, entonces donde uno tenga uno pueda visualizar que tiene genuino interés en los temas de bioética y de comprometerse en esto. Entonces, una llamada general, una invitación general, hay que poner un día, etcétera, para poder constituirse, y después sí hacer una invitación específica. Hay que invitar a uno por uno. Es decir, a uno por uno de los que más o menos vemos que pueden estar interesados. Número de participantes, la dependencia es también muy importante, que va a variar de acuerdo si la institución depende de la organización institucional. Felizmente, digo, en el ámbito público, por lo menos en Argentina, nosotros tenemos en el ámbito público lo que se llaman los comités de capacitación y docencia, que son como los comités madre, los comités más importantes de las instituciones de salud. Y todos los comités dependen de ellos, ¿sí? Entonces, está bueno esta dependencia porque no establece un vínculo con las autoridades. Y esto es una sugerencia también para los ámbitos privados. Está bueno también que en el ámbito privado, no necesariamente, lo que pasa es que allí hay que ver cómo se mueve la institución, ¿sí? En este aspecto habría que ver caso por caso. Pero, insisto, así como que para que el comité pueda tomar decisiones autónomas, tienen que ser recomendaciones autónomas, tienen que ser autónomos de una línea política, tienen que ser autónomos de la presión de dirección, tiene que ser, entonces, poder moverse con esa libertad. Entonces, la dependencia está muy bien si depende del comité de capacitación o docencia, del comité más importante de la institución. La característica de los miembros ya lo vamos a ver, hemos dicho la disciplina, pero vamos a ver alguna característica de los miembros. Métodos de resolución de casos, no lo vamos a ver nosotros acá,
porque lo van a ver en la clase siguiente con la doctora Marchetti. Y acá, en esta clasificación, según la modalidad de emitir el informe, bueno, esto es una característica, digamos, de los comités en general. Y acá vamos a ver una de las primeras diferencias que hay entre los comités de ética asistencial y los comités de ética de investigación en salud. Cuando ¿a qué se refiere opcional, 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 imperativo, imperativo? Esta primera fila nos está indicando si es obligatorio o no consultar al comité. Entonces, esta primera fila, la primera fila, ¿sí? Aparece la primera fila, ¿sí? A nivel longitudinal, nos está diciendo si es obligatorio o no consultar. Y la otra fila nos está diciendo si es obligatorio o no seguir la indicación del comité. En el caso de los comités de ética asistencial, la clasificación que le corresponde es opcional, opcional. Opcional, opcional. ¿Por qué? Porque frente a un conflicto bioético, no se está obligado a consultar al comité. No se está obligado a consultar al comité. Pero es recomendable consultar. ¿Por qué? Porque frente a un conflicto, usted va a poder tener una apreciación, una sugerencia con una mirada plural y con un juicio moral plural que va a tener la recomendación frente a ese problema y va a estar más sostenido, de alguna manera fundamentado en la toma de decisión. Entonces, repetimos, los comités de ética asistencial son opcional, no se está obligado en la institución a consultar y tampoco se está obligado a seguir la recomendación. Yo recién hablaba de decisión. Los comités de ética asistencial no tomamos decisiones, recomendamos. Frente a una consulta, uno establece recomendaciones. ¿Por qué? Porque la recomendación es de carácter no vinculante. ¿Está claro? Es de carácter no vinculante. No está obligado, el que consulta, no está obligado a aceptar la recomendación. Una breve... hola, Vilma, tenés el micrófono prendido. Una breve mención. Yo les he compartido también mi trabajo de tesis para la maestría de bioética, y fíjense que al hacer entrevisté a una persona de neonatología, una médica de neonatología, con cuestiones muy serias, y ella me dijo en el momento de la entrevista que ella en algunas ocasiones no estuvo de acuerdo con la recomendación del comité, y sin embargo la siguió. Porque justamente ella tomaba conciencia de que esa recomendación había sido de alguna manera visualizada desde diferentes ámbitos morales. Entonces se daba cuenta que esto era de un respaldo mayor, ¿no? Entonces, por eso es recomendable seguir la indicación, pero no el que toma la decisión es el que pidió la consulta, el que hizo la consulta, no el comité. ¿Está claro? Esto es fundamental para después poder decir cómo hacemos las recomendaciones. En cambio, y lo vamos a ver al final, los comités de ética de investigación en salud en Argentina son de carácter imperativo. Es decir, no hay una investigación en salud que no tenga que pasar por, o sea, que tenga que pasar. Tienen todos los protocolos de salud y todas las investigaciones en salud tienen que pasar por un comité.
a ser evaluado por un comité de ética e investigación de salud, y la decisión del comité se aplica sí o sí. Es decir, si el comité suspende suspende la investigación o requiere observaciones, están obligados a seguir la recomendación. Están obligados a responder a las observaciones que hagan el comité. Están obligados. El comité, si ve que no realiza la recomendación y el pedido, puede suspender una investigación. Y de hecho que ha habido. Primera característica muy importante que hay que tomar. El desarrollo de funciones, la vamos a ver siguiente. Bueno, esto ya lo vamos a ver, pero estas son las competencias de las personas que participan en los comités. Ya vamos a ver algunas características, ¿no? Es decir, cuando buscamos a alguien, y esto lo que hablábamos recién con Claudia, de que está intentando allí en Villa María, en el hospital, dejar configurado su comité, el comité, esto, ¿no? Hay que visualizar esto. ¿Cuáles son las áreas, digamos, de competencia? Habilidades de contenidos, juicios éticos, procedimentales y personales, ¿no? Es decir, con esto también hay que decir, hay que estudiar. Cuando uno se pone a trabajar en bioética hay que ponerse a estudiar, ¿no? Conocimientos relevantes para abordar un caso conflictivo, por lo tanto, esto, igual, hay que ponerse a estudiar para hacer una buena semiología del caso. Ya vamos a ver qué quiere decir con esto. Bueno, y también actitudes o virtudes específicas. Esto también hay que decirlo, ¿no? Y en esto, ¿cuáles serían las cualidades de las personas que participan en los comités? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué buscarían como cualidad de una persona que participa en los comités? Ustedes saben que apretando la tecla espaciadora, para los que estamos con computadora, activa inmediatamente el micrófono y después se suelta. O sea, ¿cuáles serían las cualidades? ¿Qué dicen? Yo creo que tiene que tener apertura, ¿Sí? la persona tiene que tener una apertura mental importante, no discriminatoria, Sí. y un Muy bien. comportamiento ético que sea visible en su vida también, Ok. ¿no? Ok. Me parece. Bien. ¿Alguien más? No es, creo que no es permitido hacer durante en la elaboración de las conclusiones, el parecer, emitir algún juicio de valor que pueda comprometer de modo personal la actividad del médico. No es Bien. el objetivo. La confidencialidad, ¿estás hablando? Sí. Sería el tema. Ok, gracias. Sí, sí. ¿Alguien más? Sí, yo aparte de lo que dijo María Eugenia, quería sumar también el comportamiento a nivel profesional, si es que uno ha tenido la oportunidad de trabajar con esa persona o de conocerlo, cómo ha trabajado esa persona, ¿no es cierto? Porque después de varios años de trabajo juntos, uno puede evaluar el comportamiento profesional que ha tenido. Porque a veces a nivel personal uno puede pensar que sí, que realmente, pero en definitiva no los conocemos a fondo quizás, ¿no? Tal Pero cual. sí profesionalmente uno lo conoce, tiene oportunidad de conversar, de dialogar, y eso me parece que ayuda también a la elección. Y por otro lado, que quieran hacerlo, o que dispongan de tiempo, que eso es lo que decías, Iris, antes, que es bastante difícil encontrar gente que disponga de tiempo. Tenemos un abogado que sé que es excelente, compañeros de trabajo en el hospital, y él me ha dicho, conmigo podés contar para consulta en todo lo que quieras, pero no voy a disponer de tiempo para estar permanentemente, ¿no? Claro, es un poco lo que decíamos recién. Gracias. ¿Alguien más? Actitud empática se me ocurre,
Ajá. y que esto nos va a facilitar la comunicación con el otro, más allá de los conocimientos, y también la capacidad de poder discernir, aunque, como dijo anteriormente, no concordemos o no sean los mismos valores, pero que podamos coordinar y llegar a una conclusión para poder dar una respuesta. Muy importante lo que acaba de decir Vilma respecto de esto, ¿no? De respetar opiniones diferentes. Y quiero que les diga una cosa, es una de las cosas más difíciles por ahí. Creemos que nos aceptamos todos, y a la hora de discutir, en el buen sentido, hablamos de deliberación, pero a la hora, fíjense que cuando hablamos del concepto, estaba introducido el diálogo, ¿no? Entonces, idoneidad científica, técnica, personal, es un poco lo que decía de alguna manera Claudia y María Eugenia, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera que esté, o sea, los profesionales que estén de alguna manera reconocidos, por lo menos con su grupo de pares, tener genuino interés. Vamos a ver que, por lo menos en nuestro ámbito, se piensa que los comités son para ir a perder tiempo, y esto no es así, es decir, que tenga un genuino interés en estudiar, hay que nivelarse en el lenguaje, ¿verdad? Esto es bien importante, un genuino interés. Capacidad de reflexión, sociabilidad, en todo caso es lo que decía Vilma recién, esto más que de una cuestión empática, la posibilidad de compartir con los otros, ¿no? Bueno, lo que decíamos hace un momento, reconocida conducta entre sus pares, la capacidad de diálogo y de escucha. Nosotros, como personas mayores, adultos que somos, ya tenemos formados algunas ideas y valores y demás, y por ahí esto hace difícil que podamos tolerar y escuchar la ponencia de otro. Y esto es fundamental poder escuchar la ponencia del otro. Porque en este diálogo lo más importante, en la toma para recomendar, es el poder argumentar las decisiones. Y ya vamos a ver, cuando yo les proponga el caso, ya vamos a ver cuáles son las pautas para poder deliberar. La capacidad de diálogo y de escucha. Lo que decía recién Jen, es la confidencialidad, ¿no? Esto es fundamental. Lo que se trabaja lo que se trabaja y que de alguna manera se recomienda y se decide en el ámbito del comité, en el ámbito de deliberación, no puede salir de ese ámbito, sino solo se le debe informar a la persona que hizo la consulta, ¿no? El tema de la confidencialidad. Bueno, y el de la prudencia como virtud, posiblemente habría que ponerla antes, porque en general, porque de alguna manera es lo que yo decía recién, tenemos como indudablemente, un acervo de formación, de valores y de creencias que ya están incorporados en cada uno ¿no? Y muchas veces uno va muy rápido a dar la opinión, sin ver todos los elementos que tenemos que ver. Entonces, la prudencia y esperar el momento oportuno es fundamental, ¿no? Juan Carlos Tealdi, un bioeticista argentino, decía que la prudencia es como la virtud fundamental para los que trabajan en bioética, ¿no? Es decir, hay que ir como un poquito más lento en este aspecto. Bien. Vamos a las funciones de los comités. Las funciones del comité. Está la función básicamente son tres. Básicamente la función educativa, consultiva y normativa. Claro está que la función consultiva, como vimos recién de alguna manera en el desarrollo
la forma que se fueron configurando los comités, fue la función consultiva la más importante y la que dio génesis de alguna manera a los comités. Pero junto con esto, la función educativa y normativa ha sido clave para el trabajo de los comités. Yo recién mencionaba al doctor Juan Carlos Tealdi y veíamos también la Escuela Latinoamericana de Bioética, y Juan Carlos Tealdi, él habla, ha hecho como este cuadro, esta propuesta del desarrollo de cada una de estas funciones, distribuido en diferentes etapas. Entonces, cuando uno comienza a configurarse como comité, la función educativa es muy importante. En una primera etapa se produce lo que se llama la autoformación, es decir, esto lo que están haciendo ustedes ahora, para los que van a iniciar, de hacer cursos, ponerse a estudiar, hacer estudios bíblicos, hacer bibliográficos, ¿no es cierto? Hacia adentro, buscar material que nos pueda interesar dentro del comité. Es decir, quizás la primera etapa sea estudiar para poder nivelar de alguna manera el lenguaje con el que vamos a hablar, ¿sí? Es decir, qué decimos cuando estamos hablando de autonomía, qué decimos cuando estamos hablando de valores, etc., ¿no? Después, la educación al hospital es fundamental, a los integrantes. El comité debería, después, en una etapa que esto dura, no tiene un tiempo cronológico de duración, es de acuerdo a cómo se va dando el comité, cómo va madurando, tiene que pensar en salir hacia el hospital y educar, formar, por lo menos los residentes más jóvenes, la gente más joven, ¿no? La gente de nuevo ingreso, tener un plan de formación en bioética para la gente que ingresa. Y después pensar también que los comités pueden brindar formación hacia la comunidad, ¿no? Hacia los colegios, hacia otras entidades, ¿no? Otras entidades que pueden estar interesados en la bioética. Entonces, el plan de formación, el plan educativo en el comité al iniciar el año es muy importante. No significa que si uno ya está educando a la comunidad, deje de autoformarse, ¿sí? No es que terminado una etapa pasa a la otra, no. La autoformación yo diría que es permanente, ¿sí? Y la educación al hospital es permanente. Quizás al comienzo la autoformación hay que ir como más despacio, configurarse, hacerse de contenidos para recién salir hacia la institución, pero la formación es permanente. Vilma, estás con micrófono prendido. Bien, la función consultiva, por supuesto. María Belén, está con micrófono prendido. Entonces, ¿dónde tengo que buscar? ¿El quirófano o la UCI? María Belén. Por... Silencio. Bueno, la función consultiva, que es la función muy importante que todos esperan en la institución que cumplamos, trabaja después, en este proceso de autoformación, hay que ir viendo casos retrospectivos, es decir, casos paradigmáticos, ¿sí? Entonces, trabajar con estos casos, ensayar de alguna manera el método de la toma de decisión, ¿no? Que es muy importante, para después uno cotejar a ver los resultados, como uno iba haciendo, ¿no? Entonces, estudiar casos anteriores, luego comenzar con casos que van llegando desde el hospital, que van llegando, y los casos, también uno puede recibir casos que vienen de la comunidad o de otra institución, ¿Quiénes son los que pueden consultar al comité? Cualquier persona puede consultar. En general, se ha visto que los que más consultan, porque de alguna manera son los que tienen de alguna manera conflicto de valores a la hora
de tomar decisiones son los médicos. Pero en los comités se ha valorado, se ha podido estudiar que hay médicos, enfermeros, asistentes sociales, también han realizado consultas, y saben que por lo menos en Córdoba se ha podido visualizar que hasta jueces han consultado los comités en la toma de decisión. Inclusive, antes de establecer algunas leyes, como por ejemplo el tema de la esterilización en discapacitado, en salud mental, estos casos no estaban, digamos, no estaban tipificados o vistos en la ley. Los jueces hacían la consulta en los comités, ¿sí? Los jueces. Entonces, inclusive puede consultar un familiar, puede consultar un paciente también. Esto es muy importante. Cuando uno está en el comité, cuando uno comienza el comité, esto hay que decirlo, al comité lo puede consultar cualquier persona que esté con un caso con conflictos de valores. Y acá hay una pequeña paréntesis, ¿por qué? Porque no todos los casos que llegan al principio, ya está el comité configurado. Y ¿saben qué? Muchas veces llegan situaciones, y ya vamos a ver qué no es un comité, llegan casos que no son problemas de bioética. No son problemas, por eso yo les decía al principio que en realidad uno lo primero que tiene que hacer, aunque lo van a ver la próxima clase, uno tiene que hacer como lo que yo he llamado la semiología del caso bioético, ¿no? La semiología en valores, en principios y derechos. ¿Cuáles son realmente los que están en juego? Porque muchas veces no es un caso para el comité. Y ya vamos a ver. Después, la función consultiva, por supuesto, casos externos de otra institución, ¿no? De otra institución. Ha habido esto, y cuando uno está trabajando en red, esto es muy interesante y muy propicio porque, por ejemplo, un comité que esté en un hospital polivalente, quirúrgico, que tenga un caso de una embarazada en riesgo, puede consultar a los comités, al comité, digamos, de maternidad. Y esto ha habido situaciones así. Bueno, la función normativa es la función más difícil y en la que pocos comités llegan a desarrollar esto como función. Por supuesto que en un primer momento se difunden normas dadas, ¿no? Como por ejemplo los derechos de los pacientes. Después, crear normas específicas es bastante difícil porque uno tiene que trabajar con la misma gente que va a tomar después las decisiones, es decir, jamás el comité tiene que dar una norma desde arriba, imponer una norma, es decir, estoy inventando ahora, para los casos de testigos de Jehová se hace esto, no, hay que trabajarlo con la gente, ver cuáles son las dificultades en la toma de decisión, no solo con los médicos, sino absolutamente con todo el equipo que interviene en el cuidado o en la atención de los pacientes, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, esto requiere mucho tiempo y de programación y de trabajo con la gente, con los servicios, etcétera, ¿no? Pero es la forma en que la norma, en realidad, cualquier norma, pero más en todos estos casos donde hay conflicto bioético, pueda realmente servir, ¿no? Si no, la norma se queda guardada, la recomendación queda guardada y nadie la sigue. Bueno, y después crear normas genéricas que igual, también es un trabajo más arduo, pero se puede hacer. De hecho, que hay algunas instituciones. En uno de los escritos, me parece que es de Beca, que ustedes tienen puesto ahí en el aula virtual, hay un listado de normas creado por diferentes hospitales
Y en nuestro, por ejemplo, en el hospital privado de acá de Córdoba y en otros hospitales así, ya hay normas establecidas, ¿no? De decisión de no reanimar en neonatos, etc. En embarazos encefálicos, etc. Es decir, situaciones de mucho conflicto que crean mucho conflicto en la atención de esos pacientes. Bueno, del funcionamiento es muy importante establecer un reglamento interno. Por supuesto que uno puede valerse de reglamentos, otros reglamentos, ¿no es cierto?, ejemplos, para poder constituir, pero básicamente es muy importante poder establecer un reglamento de funcionamiento interno donde tenga principios, objetivos, el ámbito de actuación, funciones, ¿no? ¿Qué funciones va a realizar? La conformación, la distribución de coordinador, un secretario como mínimo, ¿no? Un secretario como mínimo, cada cuánto se va a reunir, la convocatoria, cómo recibir una consulta, uno tiene que dejar establecido si la va a recibir por escrito, si va a hacer una entrevista, etcétera, ¿no? Es decir, con la persona que va a consultar. ¿Cómo va a devolver la recomendación? ¿Cómo lo va a devolver a la recomendación? Esto es muy importante también. Y yo voy a decir dos palabras respecto de esto. Bueno, ¿con qué criterios va a establecer la toma de decisión? Es decir, la metodología con la cual va a trabajar. Bueno, cómo se van a renovar los miembros, cómo se van a difundir los documentos, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, procedimientos, esto es muy importante para garantizar la confidencialidad y la información de la documentación. Y esto, lo que dice acá al final, que es el procedimiento de la confidencialidad, es clave. Y tiene que ver con lo que yo mencionaba recién. A ver, el informe, ¿a quién se le va a dar el informe final? Y en este aspecto me quiero detener dos palabras para decir, el informe final tiene que tener la descripción de tantas recomendaciones y argumentaciones como se dan. Normalmente lo que se busca es realizar, frente a una consulta, es llegar a un consenso. Pero el consenso no siempre se da justamente porque la característica del comité es de multidisciplina y de una pluralidad de moralidad, de juicio moral. Entonces, no necesariamente uno puede llegar a un acuerdo. Cuando existen situaciones en donde no hay un consenso total, en la recomendación se debe exponer se debe describir las recomendaciones que hubo. Es decir, frente a una recomendación, hay que decir, no hubo unanimidad, por lo tanto se recomienda esto y esto, ¿sí? Ahora, en la recomendación hay que decir por qué. Esto es fundamental. La recomendación no puede ir sin una argumentación. Y esto es clave. Esto es clave. Es decir, uno no puede decir, el comité recomienda tal cosa. Lo tiene que decir por qué recomienda moralmente esto. Lo que no debe decir es, bueno, fulano, fulano y fulano opinaron tal cosa, recomienda tal cosa. Pero fulano, fulano, fulano recomienda otra. No hay que dar nombres. La recomendación sale del comité. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No hay que... Sí, pero sí, escucho. una pregunta. En el caso de tener recomendaciones que sean antagónicas, sí. Como que suena un poco, un poco extraño que el comité recomiende una cosa y a la vez recomiende lo contrario. Entonces, en ese caso, ¿cómo haces? Porque de repente no llegás a un consenso, obviamente, si tenés dos posiciones así, pero tenés una mayoría, no sé, abrumadora de un comité con una recomendación y de repente una o dos personas de las 12 que participan que tienen otra.
Entonces, el peso no es el mismo, porque No. independientemente que no lo tengas que reflejar en número, y entiendo lo que planteas de ni siquiera con los nombres, pero no tiene el mismo peso desde el lado del comité una recomendación que otra, y en ese caso, ¿cómo se hace? Por eso, justamente en el caso que vos dices, David, a ver, sí lo que se puede expresar es que una mayoría del comité, en todo caso que se puede expresar en porcentaje, el 70% del comité sugiere esto, por esto, por esto. Una minoría dijo esto. Por supuesto que el que va a tomar la decisión es el que hizo la consulta. ¿Ok? Pero en realidad, justamente, en esto hay que tener como una cierta fidelidad en la discusión, en la deliberación que uno realiza hacia adentro, digamos, del comité, ¿no? Es decir, no personaliza la decisión, pero uno sí puede informar el peso de la mayoría sobre una minoría, pero también, es decir, la minoría, la opinión justificada, argumentada moralmente de la minoría también es importante. Perfecto. Profesor, Muchas gracias. se puede señalar varios cursos de acción. Claro. Sí, sí, sí. Lo que Jane también pregunta es que no necesariamente, y hemos aprendido que no necesariamente las decisiones son polarizadas. Es decir, nosotros lo que vemos a través digamos, de las consultas y demás del desarrollo, es que hay lo que se llama un árbol decisional. Es decir, entre los polos, sí o no, hay como diferentes instancias en donde puede ir más hacia un lado y hacia otro, ¿sí? Entonces, y esto es importante poder descubrir en el árbol de las decisiones, de la recomendación. Yo estoy hablando árbol decisional, pero en realidad de la recomendación. Insisto que no tomamos nosotros las decisiones, ¿sí? Pero en esto es muy importante saber que no siempre está polarizada las decisiones, ¿no? Se busca, no un punto medio, no sé si llamarlo punto medio, pero que hay un camino, inclusive algunos lo han dicho como un campo gris, en donde uno puede establecer también alguna recomendación éticamente fundamentada. Sí, Un poquito lo que gracias. decía, no sé si ya a esto te Gracias, referís. gracias, comprendí. Bueno, algunos problemas de funcionamiento, si ya no están con este problema, lo van a tener, la puesta en marcha, los tiempos, ¿no? Los tiempos, hemos dicho que es carga, en general es carga anexa, es decir, no vamos a recibir un sueldo y un permiso de horarios para poder dedicarnos a esto. Vamos a tener problemas con desde nuestros jefes hasta nuestros compañeros, ¿no? Es decir, esta es un poco la idiosincrasia en Argentina, no sé cómo será en Brasil, pero, o en otros países, pero digamos, como los profesionales, el recurso humano es un recurso por definición escaso, si uno deja el servicio, recarga a otro. Son estos problemas que hay que empezar digamos, a trabajar con nuestros propios compañeros muchas veces para que descubran la importancia de trabajar en el comité, ¿no? Bueno, de funcionamiento, poner horarios, combinar días, ¿no? El respeto de las funciones. Y yo agregué un poquito esto que es la validez institucional. Esto es muy importante, así como yo decía que el comité tiene que ser autónomo en la toma de decisión, por eso tiene que tener un reglamento también claro. También, y en este caso quiero decir, tiene que saber ser político en este aspecto. Político en poder ser reconocido a nivel institucional y ser reconocido por las autoridades como un comité valioso. Y para esto muchas veces hay que pasar informes acerca de
Bueno, la actividad educativa, por ejemplo, es una actividad que valida mucho el trabajo del comité. Y también hay que decir, bueno, la función consultiva, ¿no? Cuando uno va llegando a casos. Y a raíz de esto, a raíz de la validez institucional, me pareció muy importante también decir que no es un comité hospitalario de bioética y que nosotros, al iniciar un comité, debemos tener muy claro, porque a veces hay que decir no, nosotros no estamos para esto, porque puede ir al muere, cuando un comité comienza su actividad, puede morir si toma una de estas decisiones. Es decir, no es un espacio, el comité, no es un espacio de debate de índole deontológico o disciplinario. Para eso están las profesiones, los colegios y las asociaciones profesionales con los tribunales de ética. No nos tenemos que poner a juzgar a nuestros profesionales. ¿Se entiende esto, no? Sí. No es de orden, de índole deontológico. Esto es para otro ámbito. Hago un paréntesis respecto de esto. En Brasil, sí, ¿verdad? Sí. Eso. En Brasil hay pocos comités de bioética hospitalares, pero es una obligación haber en todos los hospitales en un comité de ética deontológica. Ah, es una obligación que haya. Es una obligación. Es diferente con los comités hospitalarios de bioética. Sí. Por eso que es mi interés durante este curso, né, este curso poder me quedar con todas las informaciones, experiencias para que yo pueda hacer la creación del primero en la región norte, porque todos los otros están concentrados en sudeste y sur. Bien. Y esto es importante, Jen, en este aspecto, de poder diferenciar el de índole deontológico, ¿no? Es decir, no estamos para juzgar a los profesionales. Y esto me da pie para decir algo que no lo he dicho. El comité toma consultas de orden preventivo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, antes que suceda, es decir, la consulta frente a un conflicto, pero antes de tomar la decisión. Nosotros no, a ver, porque si nos llega una consulta en donde acusan, estoy inventando, acusan o ponen en jaque para que nosotros evaluemos una actitud o una toma de decisión de un profesional que ya se hizo, no es de nuestra competencia. Nosotros no juzgamos posterior, nos puede servir para nosotros para estudiarlo, pero no juzgamos los hechos ya realizados y consumados. ¿Se entiende esto? Es decir, la consulta es con una situación problemática previo a la toma de decisiones. Esto es fundamental, es previo a la toma de decisiones. Nosotros no nos podemos constituir, no somos, ni podemos constituirnos ni creernos jueces de que tenemos la justa y la verdad y la opinión. No, no es de nuestra competencia. Esto es muy importante. No es un espacio de resolución de problemas interpersonales o entre servicios. Van a llegar estos... ¡Ay, un comité! ¡Qué suerte! Como hay ámbitos de espacios intermedios, de conducción y de gestión intermedia, que a veces no escuchan a la gente, entonces ven esta ocasión para hacer denuncias de problemas interpersonales con los jefes, entre compañeros. Tampoco es del ámbito de la bioética. Esto es muy importante. Van a llegar los casos, pero ustedes tienen que saber decir esto no es así. Un lugar para resolver cuestiones de orden general político o sindical. Tampoco lo es. Cuidado con esto,
cuidado con, y en esto hay que ser también muy prudente, y en todo caso conversar estas situaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, de orden general político. Puede ocurrir en situaciones de crisis, como hemos tenido en la pandemia, y como hemos tenido nosotros en Argentina en alguna época. Yo me acuerdo que había problemas con el aporte de insulina, y el aporte de insulina es vital. Entonces, poder establecer algunos criterios de administración o colaborar respecto de esto también puede ser importante, ¿sí? Pero no es que nosotros vamos a tomar decisiones de orden administrativo, político, ¿se entiende? No es un espacio de debate para nada, de carácter legal, Por más que participe el abogado nos va a sugerir a nosotros que recomendemos cosas que no estén en contra de la ley, mínimamente. Pero no es, por tener abogado, no estamos nosotros para señalar los culpables, ni mucho menos. Entonces, no estamos en espacio de debate para problemas de carácter legal. Un lugar para toma de decisiones e implementar normativas de cumplimiento obligado. Un poquito lo que yo decía recién respecto de la función normativa, ¿no? Que es una función muy importante. Aquellos que han podido realizar, establecer normas de orden específico en la institución, da mucha tranquilidad a los servicios, y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cuando tiene situación problemática, como por ejemplo una embarazada en encefálico y que quiere poner fin a su embarazo, etc. ¿Sí? Hay servicios en donde ya esto lo tienen como más especificado, y eso da mucho más tranquilidad a la gente para poder actuar. Entonces, saber qué no es. Y finalmente, ya terminamos, por lo menos la ponencia, la distinción entre los comités de ética de investigación en salud y los comités de bioética asistencial. Entonces, estas son algunas diferencias muy importantes. Recordar que lo que dijimos al comienzo es que los comités de bioética institucional son dos, pero tienen estructura diferente. Esto es un poquito lo que quiero decir. En la ética de investigación existe la incertidumbre, pero el balance es entre riesgo y beneficio. Y en el comité de ética de asistencial busca y da beneficio. Los ética de investigación se acerca a la norma jurídica y están fuertemente, es lo que yo les decía al comienzo, están fuertemente regulados en Córdoba, en Argentina. En Argentina no es ley, pero por disposición a nivel nacional. En cambio, los comités asistenciales damos recomendaciones. También lo mencionamos, que la investigación en salud, la ética de investigación, toman decisiones de carácter mandatorio, imperativo, vinculante. En cambio, los comités de bioética asistencial son de carácter no vinculante. La consulta es obligatoria para la ética de investigación en salud y los comités asistencial optativa. Y la constitución personas cualificadas para la evaluación de la investigación clínica. Requerimos también, los que trabajamos en la ética de investigación, formación y estudio desde otra perspectiva ética. Hay que estudiar la ética de la metodología de la investigación, ¿no? Entonces, por supuesto, los comités de asistencia lo constituyen, además del equipo de salud, filósofo, abogado y representantes de la comunidad. Ahora, los comités de ética e investigación también deben llevar legos, ¿sí? También llevan legos, por lo menos con nuestra normativa. Y para poner fin, me parece
que representa de un modo muy, muy poético una frase del doctor Juan Carlos Tealdi, que de alguna manera representa el trabajo de los comités de ética de investigación en salud. Y él dice, pero más allá de todo esto, quien se asome a la luz de un comité de ética hospitalario podrá ver sucederse los rostros multiformes de todos los pacientes que en su vida haya visto, los largos corredores de la vida y la muerte, la esperanza y la angustia. Verá los aparatos del aliento y del pulso, la urgencia de las manos, las camas y los ojos, el bisturí que sangra sobre la carne abierta, la agonía de Jane Doe y el resignado gesto que Karen Gillan tuvo cuando en un estallido el aire ya no estaba. Verá también las leyes, los códigos y masa interminable de hombres vejados en nombre de la salud y la gloria de una raza sin mancha. Verá pasar los siglos y en el incansable de todas las naciones y en el fondo sin tiempo de una tierra surcada por hombres incansables de todas las naciones, sobre la desgastada colina de los siglos, verá la amarillenta e indestructible piedra del templo de Esculapio. Bueno, de Juan Carlos Tealdi. Hasta acá la ponencia y la idea. Me parece que levantaste la mano, Claudia, no sé quién levantó la mano. Claudia. Sí, Claudia. No, bueno, excelente ponencia, realmente, excelente. Yo quiero retomar algo que dijiste al principio y que me quedó, no sé si lo entendí bien. Los comités de bioética hospitalarios dependen del comité de capacitación y docencia en la orgánica de un hospital. Sí. En la orgánica, por lo menos de la provincia de Córdoba, vos estás en Villa María, en general todos los comités están dependiendo del comité de capacitación y docencia. Porque yo formo parte del comité de capacitación y docencia, pero no tenía, eso no lo teníamos claro, no sabíamos en realidad, no sabemos, mejor dicho. Sí, en general, a ver, en la medida que haya orgánica, no en todos los hospitales hay una orgánica establecida, pero desde un comienzo se pensó realmente como la dependencia más conveniente respecto del Comité de Capacitación y Docencia. Antes se llamaba Comité de Capacitación, Docencia e Investigación, sí. En donde el tema de la investigación, digamos, se trasladó a los CIEIS en Córdoba, a los comités de ética de investigación. Podríamos discutir algunas cosas, ¿no? Porque a los residentes, a los residentes de toda la disciplina hay que formarlos en cómo hacer un trabajo de investigación. Y esto no es competencia del Comité de Ética de Investigación, sí de capacitación y docencia. Digo, muchos no salen de la universidad sabiendo cómo hacer un trabajo de investigación, esto se aprende en los posgrados. E incluso justamente los hospitales que tienen residentes son los jefes del servicio, sí, donde están los residentes, los que los tienen que guiar respecto a eso. Claro, claro. Nosotros en este momento estamos haciendo en el hospital un curso con la universidad acerca de todo este tema de investigación, ¿no? Pero sí es verdad lo que decís. Sí, sí. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no es cierto? Por lo menos para Córdoba, los comités están dependiendo de capacitación y docencia, porque sería como el comité madre, el comité como más importante que cobija los otros. Sí, está bueno. Y una cuestión, antes que cortemos me interesa mostrarles un poquito la actividad que les he propuesto para completar y ya les doy. María Guerrero levantó la mano y después María Eugenia. María Guerrero. Hola, buen día. Muchas gracias, muy linda la charla. Mi Dale. duda, vos hablaste sobre juicio moral y juicio ético. ¿Es lo mismo?
Sí, 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 sí. Si uno hila fino, digamos, hay diferencia en el concepto de ética y moral, ¿sí? Hay diferencia, digo, esto hay mucha bibliografía respecto de esto y de diferencia, pero en cuanto al lenguaje podemos decir que es el mismo. Sí, María Eugenia. Ah, no. Bueno, yo les digo que tengo un caso para que ustedes trabajen en grupo, pero ya son las 8:30 pasadas. Entonces, bueno, nada, ahí va a quedar para el que lo quiera ver, lo ve. Sí, les voy a dar para que en todo caso puedan ver las pautas. Les voy a mostrar rápidamente les voy a mostrar las pautas de deliberación y ustedes después las la pueden ver, digamos, en el aula virtual. Yo acá he puesto algunas pautas de deliberación, me olvidé de llevarme he puesto, ¿no?, que todos pueden participar y dar sus opiniones, está libre de discriminación, no hay que interrumpir, esto es lo que decíamos, ¿no?, el saber escuchar, toda afirmación es susceptible de ser cuestionada, no hay dogmas. Es importante que en la discusión, en la deliberación, haya justificación, no sostener posiciones que no pueden ser defendidas o argumentadas, tratar de llegar a un consenso, no hay que poner expresiones porque sí, porque a mí me parece, no, a vos te parece, pero no me ayuda, ¿por qué te parece? ¿Sí? Entonces, háganle una leidita a esto, y nada, se los dejo. Estaba a propósito del caso que llevamos a trabajar. Es un caso muy sencillo que también pueden verlo. Y después, ay, no sé qué hice. Y después, ustedes tienen una tarea ahí que está puesta hasta el 27 de octubre, o sea que hay tiempo. Es una cosa muy sencilla que seguramente la gente, no sé, María Eugenia y Claudia, si han tenido la posibilidad, es para que ustedes entren al área, a la página web del área de bioética del Ministerio de Salud de Córdoba y puedan navegar por el sitio y ver el contenido que tienen para que ustedes puedan, muchas veces uno dice, no, pero hay gente de la red. Eso no garantiza que hayan visto la página web. Y la página en realidad tiene muchísimo contenido y hay cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué les propongo yo? A manera individual, naveguen por la página, vean qué más les gustó, qué más les sirvió, qué más les impactó, y hagan un pequeño informe de una página, nada más, de carácter individual. La idea es que ustedes puedan hacerse de un recurso y que saben lo que ese recurso tiene y les puede servir, ya sea para el comité, para la formación de ustedes, para otro curso, lo que fuera, ¿sí? Es una cuestión, me parece, muy sencilla, no quería cargarlos con la tarea. Y después tienen ahí el caso que íbamos a ver, que también si quieren lo pueden ver. Sí. Iris, Claudia. porque el módulo 2 sí tiene tarea, que ya calculo que ya todo la hemos subido. Sí. El video ese con una escueta apreciación. Bueno, apreciación sobre algunos de los valores éticos. Sí. Y esta tarea no estaba, por lo menos yo no la he visto hasta hoy. Hoy la No puse. sé si- Hoy bueno, perfecto. Bien. Y hasta hoy estuve acomodando un poquito el aula, el módulo. Sí, María Eugenia. Perfecto. Una última pregunta, porque en realidad en algún momento dijiste que parte del comité también, muy linda la ponencia, la verdad, hermosa la clase. Bueno, María, gracias. No, mi pregunta es si los comités de bioética en realidad no dan apreciaciones ni hacen valoraciones religiosas, ¿no? Justamente la bioética no va de la mano de la religión. ¿Por qué se sugiere que en un comité de bioética participe un sacerdote o un ministro o lo demás?
en el comité del que yo formo parte, si hay un sacerdote, yo suponía, nunca lo pregunté, que tenía que ver con que es, digamos, la Universidad Católica de Córdoba tiene, digamos, es confesional, si se quiere, Sí, aunque sí, las decisiones que se toman no pasan por el sacerdote que sí, sí, participa, en realidad tampoco da apreciaciones religiosas, sí, ¿no? sí, sí. Pero ¿por qué se sugiere que haya un sacerdote o un ministro? ¿O es para un caso en particular de un paciente que necesite, no Eh, sé? a ver, la sugerencia es que participe un... eh, Sí, una variedad. sí, sí, alguien, digamos, representante religioso. En ese aspecto, yo lo que digo es que no necesariamente eh, tiene que ser permanente, no necesariamente. Ahora, si lo hay, está bien, porque yo lo que dije hace un momento es que ellos tienen como otro nivel de forma, ahora, otro nivel de formación y perspectiva que es muy útil a la hora de discernir algunos casos. Ahora, Ujú. no necesaria, esta persona, representante religiosa, no importa de qué religión sea, tiene que tener las condiciones de los otros, saber escuchar, con prudencia, capacidad de diálogo, abierto a las ponencias de los otros, ¿sí? Es decir, Perfecto. y no es que los comités, no sé cómo lo dijiste recién, no es que dé sugerencias respecto de lo religioso. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Hay situaciones, por ejemplo, una de las normativas que a veces se ha trabajado en las instituciones es respecto de la transfusión de sangre a los testigos de Jehová. Esto es una cuestión Sí. de orden, de creencia, de Mm. creencia. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, considerar al paciente desde su biografía. Y la Mm. biografía del paciente viene con creencias, ¿sí? Con Ujú. valores propios. Y en estos valores está lo espiritual y lo religioso. Y hay que Ujú. decir que en realidad, aunque no compartamos esto, la no transfusión en estado crítico de salud y en donde se juega el estado de vida, forma para ellos una cuestión muy importante. Se juega la salvación. A Totalmente. grandes rasgos, a grandes rasgos, a grandes rasgos, porque hay situaciones, digamos, eh, y en este aspecto hay que decirle que frente a una situación concreta, si esto no está determinado, si esto no está normatizado en la institución, hay que llamar a los comités de enlace de los testigos de Jehová. E inclusive en algunos lugares los comités de enlace, así se llaman, los comités propios de los testigos de Jehová, participan algunas veces de los comités. Muchas veces nosotros en el Hospital de Córdoba los hemos llamado, hemos trabajado y ellos se han presentado también, porque ellos también tienen un interés que se respete para sus fieles, sus valores, sus creencias. ¿Se entiende esto? No es que Totalmente. nosotros vamos a dar recomendaciones religiosas, tampoco vamos a dar recomendaciones en contra. ¿Se Ujú. entiende lo que digo? Tenemos que ver al Sí, paciente. Y el paciente sí, sí. puede ser ¿cómo se llama? Judío, puede ser, y no todos Ateo. conocen, puede ser ateo, y no todos sabemos cuál es la creencia y lo que él valora, qué está diciendo cuando él dice esas cosas. Sí. Por eso, a ese aspecto, por eso me refería, ¿no? Es decir, y en el ámbito, en el ámbito y en la configuración también de otros conocimientos de orden humanística, puede ser también filósofo, sociólogo. Hemos tenido sociólogos y filósofos en los equipos, y la verdad es de un aporte muy importante, porque nosotros, los profesionales de la salud, tenemos una formación todavía muy biologicista. Solo después de adulto y cuando hemos hecho posgrado y estas cosas y hemos entendido tantas otras cosas, hemos ampliado la mirada. Pero hay que decir, ¿no? Es decir, y felizmente, como vos decías, María Eugenia, la bioética te amplió la mirada, amplió, ¿no?
los horizontes. Bueno, sí. Yo Claudia. lo único que tenía para aportar, para decirle a María Eugenia, que una de las primeras personas que se acercó fue el capellán del hospital, y que a su vez después él mismo nos dice, bueno, yo tengo un amigo que está a cargo del Comité de Bioética del Austral de Buenos Aires, que es médico, pero a su vez después se hizo sacerdote y es magíster en bioética. O sea, tienen otra mirada. Otro de los médicos que nos acompaña es pastor evangélico, Claro. por ejemplo. Ajá. Tienen otra mirada diferente. Sí, No en quiere eso estoy decir, totalmente de acuerdo. Pero no, no quiere sí, decir que vayan a imponer sus no. creencias, y a su vez cada uno de los otros integrantes que pudimos habernos juntado, tenemos diferentes creencias. Sí, sí, claro. ¿Sí? Claro, claro. Así que sí, yo coincido con eso. No sabía que podía uno contactarse con comités de enlace, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Sí, sí, Hasta ahora sí. no se ha presentado, pero se puede presentar Sí, sí, tranquilamente. sí, sí, sí. Apenas tengan un paciente, los comités se van a presentar solos. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, nos vemos entonces Muchas en la evaluación gracias. final. Gracias a Muchas ustedes gracias. por la paciencia. Sí. No, por Y favor. bueno, aprovechen el caso si lo quieren ver, y cualquier Sí. cosa estoy a disposición. Sí, sí. Bueno, Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Pasen muy bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas Chau, noches. chau.